¿Qué secretos permanecen ocultos en los rincones más inaccesibles del mundo? Desde cuevas misteriosas y archivos antiguos hasta sitios arqueológicos tan restringidos. Hoy descubrimos los lugares donde la historia permanece encerrada y lo que podría estar oculto para siempre tras sus muros. Número 5. Templo del Monte Kailash. El Monte Kailash es un lugar de misterio, devoción y poder intocable. Esta montaña, que se eleva a más de 21 pies de altura en los remotos paisajes del oeste del Tíbet, no se parece a ninguna otra. Nadie lo ha escalado nunca, y nadie lo hará jamás. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que este sea uno de los lugares más sagrados y prohibidos de la Tierra? El nombre de la montaña en sí mismo tiene un significado. Kailash proviene de la palabra sánscrita para cristal o brillo, apropiada para un pico que se destaca contra el cielo como algo salido de una leyenda. En el Tíbet se le llama Gang Rinpoche, que significa montaña de nieve preciosa, un título que alude a la reverencia que inspira. Pero estos nombres son solo una pequeña muestra de su significado. Durante miles de años, el monte Kailash ha sido un eje espiritual, un lugar que se cree que conecta el cielo y la tierra. Para los hindúes, este no es un pico común y corriente. Es el hogar sagrado del señor Shiva, donde medita en eterna quietud con su esposa Parvati. Los textos antiguos lo llaman el pilar del mundo. Según las escrituras hindúes, sus 4 caras están hechas de cristal, oro, rubí y lapislázuli, una composición de otro mundo que deja claro que este lugar no es del reino ordinario. El Skanda Purana incluso afirma que solo mirar el Himalaya puede limpiar a una persona de sus pecados. Pero ¿qué pasa cuando alguien se atreve a poner un pie aquí? Para los budistas, la montaña tiene otra identidad poderosa. Creen que en realidad es el monte Meru, el centro cósmico del universo y el hogar de Demchak, una deidad iracunda de suprema felicidad. Se dice que el santo Milarepa del siglo XI meditó en Kailash y su conexión con la montaña es legendaria. Pero él no era el único que se sentía atraído por su poder. Un chamán bon llamado Naro Bonchung una vez desafió a Milarepa en un duelo místico, decidido a demostrar su propia fuerza espiritual. Lo que ocurrió después solidificó el estatus de Kailash en el budismo para siempre. Los jainistas también consideran a Kailash como un lugar de suma importancia. Lo llaman Ashtapada y creen que su primer Tirthankara, Rishabhatava, alcanzó la liberación aquí. Se dice que su hijo Bharata Chakrabartán construyó templos en Kailash, monumentos a un viaje más allá del mundo físico. Pero la influencia de Kailash no termina ahí. La antigua religión Bon del Tíbet sostiene que esta montaña es la morada de la diosa del cielo Sipaimen, y una vez fue el centro espiritual de la misteriosa civilización Yanjong. Cada tradición vinculada al Kailash refuerza la misma idea. Este no es un lugar común, es sagrado, poderoso e intacto. Pero Kailash no es solo un hito espiritual. También es uno de los puntos geográficos más importantes de Asia. Es la fuente de 4 de los ríos más grandes del continente: el Indo, el Sutlej, el Brahmaputra y el Karnali. Estas aguas sustentan a millones de personas, lo que le ha valido a Kailash el título de Torre de Agua de Asia. Sin embargo, incluso los lagos cerca de la montaña cuentan una historia de dualidad. El lago Manasarovar, conocido por sus aguas dulces prístinas, está vinculado a la pureza y la iluminación, pero justo al lado se encuentra el lago Rakshastal, un lago oscuro y salino envuelto en leyendas siniestras. Uno representa el bien, el otro algo más siniestro. Nada en Kailash es simple. Para quienes lo visitan, el máximo acto de devoción es el Kailash Korah, una peregrinación sagrada alrededor de la montaña. No es un viaje fácil. El circuito completo tiene unas 32 millas y la mayoría tarda 3 días en completarlo. Pero para los más devotos, es un desafío de un solo día. Algunos van incluso más allá y se postran completamente en el suelo cada pocos pasos, alargando el viaje durante semanas de esfuerzo incansable. Los hindúes y los budistas giran alrededor de Kailash en el sentido de las agujas del reloj, mientras que los budistas lo hacen en el sentido contrario a las agujas del reloj. El camino alcanza su punto más alto en el paso de Drolmala, que se eleva a más de 18 pies. A esta altitud, los niveles de oxígeno bajan y cada paso se hace más difícil. Sin embargo, miles de personas hacen el viaje, soportando el cansancio, el frío y el aire enrarecido,
creyendo que cada paso borra vidas de mal karma. Pero hay una cosa que nadie se atreve a hacer. A pesar de todas las montañas que han sido conquistadas por los escaladores, el monte Kailash permanece intacto. No porque sea imposible escalarlo, sino porque está prohibido. Muchos han considerado la subida, pero siempre hay algo que los detiene. A principios del siglo XX, el explorador británico Hugh Routledge estudió la montaña y decidió que no era recomendable escalarla. Décadas más tarde, el legendario alpinista Reinhold Messner pidió permiso para intentar la ascensión, pero incluso a él le rechazaron. Desde entonces, el gobierno chino ha prohibido oficialmente todos los intentos de escalada, no por razones políticas, sino por respeto a su estatus sagrado. Hasta el día de hoy, el monte Kailash se erige como la montaña que nadie jamás conquistará y que guarda secretos que nadie jamás comprenderá por completo. Por otro lado, finalmente se abrió una cueva sellada, revelando algo inimaginable. Número 4. Las cuevas ocultas de las grutas de Mogao. Escondidas en los acantilados del oeste de China, las cuevas de Mogao guardan secretos que llevan más de 1000 años esperando ser descubiertos. Escondidas entre los acantilados sobre el río Dachuan, cerca de Dunhuang, una vasta red de cuevas budistas guarda secretos grabados en piedra. ¿Quién talló estas cámaras sagradas? ¿Y qué fuerzas invisibles los atrajeron a este lugar desolado? Los orígenes de las cuevas de Mogao se remontan al año 366, cuando un solo hombre decidió cambiar el rumbo de la historia con una decisión que cambió su vida. Un monje budista tuvo una visión de 1000 budas dorados brillando en el cielo. Inspirado, comenzó a tallar una cueva de meditación en la roca, iniciando sin saberlo una tradición que duraría los siguientes 1000 años. Lo que comenzó como un retiro tranquilo para monjes, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Con el tiempo, gobernantes, comerciantes y devotos patrocinaron la creación de más cuevas, llenándolas de impresionantes murales y esculturas. En el siglo XIV, las cuevas de Mogao se habían convertido en una de las mayores colecciones de arte budista del planeta. Pero estas cuevas no solo se utilizaban como lugares de culto, eran cápsulas del tiempo que preservaban fragmentos de la historia que permanecerían intactos durante siglos. Dunhuang, la ciudad más cercana a las cuevas, no siempre fue la tranquila ciudad desértica que es hoy. En la antigüedad, era una parada importante en la ruta de la seda, la vasta red comercial que conectaba a China con Oriente Medio, la India y Europa. Fundada como puesto militar por la dinastía Han en el año 111, antes de nuestra era, Dunhuang se convirtió en un crisol de culturas, donde los comerciantes intercambiaban seda, especias e ideas. Este movimiento constante de personas trajo el budismo de la India a China, y las cuevas de Mogao se convirtieron en un reflejo de este intercambio religioso y artístico. Pero mientras los comerciantes pasaban por allí, los monjes budistas se quedaron y dedicaron sus vidas a crear arte que perduraría más que ellos. Caminar por las cuevas hoy es como entrar en otro mundo. En total, hay 735 cuevas que contienen más de 45.000 metros cuadrados de murales y más de 2 esculturas pintadas. La obra de arte abarca 1000 años y captura los estilos, creencias e influencias cambiantes que dieron forma al budismo en China. Algunos murales muestran enormes budas imponentes, mientras que otros representan escenas intrincadas de sutras budistas pintadas con exquisito detalle. Hay seres celestiales, monjes con túnicas vaporosas y representaciones de la propia ruta de la seda, comerciantes que conducen camellos por el desierto, comerciantes que intercambian bienes y peregrinos en camino a la India en busca de textos sagrados. Cada imagen cuenta una historia que revela cómo era la vida en ese pasado lejano. Pero en lo profundo de las cuevas se esconde algo aún más sorprendente. En el año 1900, un monje taoísta llamado Wang Yuanlu se topó con algo que cambiaría la historia. Mientras limpiaba los escombros de una de las cuevas, descubrió una cámara oculta completamente sellada. En su interior encontró miles de manuscritos, pinturas y tejidos que habían permanecido intactos durante siglos. Esta fue la Cueva 17, hoy conocida como Cueva de la Biblioteca, uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la era moderna. Los manuscritos, que datan del siglo V al XI, abarcan desde escrituras budistas hasta registros gubernamentales, cuentos populares y textos médicos. Entre ellos destacaba el Sutra del Diamante,
el libro impreso más antiguo conocido en el mundo, que data del año 868. El descubrimiento de esta cueva fue como abrir una ventana a un mundo perdido, pero el destino de estos textos invaluables estaba a punto de tomar un giro inesperado. La noticia de la cueva de la biblioteca se difundió rápidamente, atrayendo a exploradores y eruditos de todo el mundo. Entre ellos se encontraba el arqueólogo británico Orle Stein, quien en 1907 convenció a Wang Yuanlu para que le vendiera una gran parte de los manuscritos. Siguieron otras expediciones extranjeras que llevaron muchos de los tesoros de la cueva a museos de Europa y Japón. Cuando las autoridades chinas se dieron cuenta de lo sucedido, una parte importante de la colección había desaparecido. La pérdida de estos manuscritos sigue siendo un tema controvertido hoy en día, planteando preguntas sobre la preservación cultural y la propiedad de los artefactos históricos. Pero a pesar de la dispersión de sus tesoros, las cuevas de Mogao siguen siendo un testimonio del rico intercambio cultural que antaño floreció a lo largo de la Ruta de la Seda. Lo que hace que las cuevas de Mogao sean verdaderamente notables es la diversidad de su arte y sus textos. A diferencia de muchos sitios religiosos antiguos que se centran en una sola tradición, Mogao refleja influencias de la India, Asia Central, Persia e incluso el mundo grecorromano. Los manuscritos encontrados en la cueva de la biblioteca fueron escritos en una variedad de idiomas, incluido el chino, el sánscrito, el tibetano e incluso idiomas que desde entonces han desaparecido. Esto revela cuán interconectado estaba el mundo incluso hace 1000 años. El budismo puede haber sido la religión dominante aquí, pero las cuevas también contienen rastros del taoísmo, del cristianismo nestoriano e incluso del maniqueísmo, una fe que una vez se extendió desde Persia a China. Esta mezcla de culturas hace de Mogao no solo un sitio budista, sino una encrucijada histórica donde se unieron ideas de diferentes civilizaciones. Hoy en día, las cuevas de Mogao son patrimonio de la humanidad por la UNESCO y un destino importante para historiadores, eruditos religiosos y viajeros. Los visitantes pueden explorar algunas de las cuevas en persona, guiados a través de las cámaras poco iluminadas donde los murales brillan con pigmentos centenarios. Lo que comenzó como la visión de un solo monje se ha convertido en uno de los sitios artísticos y religiosos más grandes de la historia. Pero hubo otro sitio que perdió completamente su sabiduría a causa del fuego, dejando atrás un misterio que aún acecha la historia. Número 3. La Biblioteca de Alejandría. Esto no era solo una biblioteca. Entre sus muros se realizaron descubrimientos que marcarían el futuro de la ciencia, las matemáticas y la literatura. Pero ¿qué secretos se perdieron cuando sus pasillos quedaron en silencio? ¿Cuántos avances desaparecieron antes de que el mundo supiera de su existencia? Fue allí donde las ideas desencadenaron revoluciones. A pesar de todo su brillo, su historia está llena de misterio, destrucción y pérdida. ¿Por qué los expertos no pudieron llegar a este lugar antes de que desapareciera para siempre? ¿Cómo desapareció una institución tan poderosa? ¿Y qué quedó atrás? La biblioteca fue fundada en el siglo III antes de nuestra era, durante una época en la que Egipto estaba gobernado por los Ptolomeos, reyes griegos que tomaron el poder tras las conquistas de Alejandro Magno. Ptolomeo I, uno de los generales de mayor confianza de Alejandro, quería convertir Alejandría en la capital intelectual del mundo. Su sucesor, Ptolomeo II, convirtió esa visión en realidad al crear la Biblioteca de Alejandría como parte de una institución más grande llamada Mausión, un lugar dedicado a las 9 musas, las diosas griegas de las artes y las ciencias. A partir de ese momento, este lugar se volvió revolucionario. Los Ptolomeos estaban obsesionados con reunir todos los libros, pergaminos y piezas de conocimiento que pudieran encontrar. Enviaron agentes a todo el mundo conocido para recopilar textos de Egipto, Grecia, India, Persia y más allá. Algunos relatos incluso dicen que confiscaron libros de los viajeros que llegaban a Alejandría, hicieron copias y devolvieron los duplicados conservando los originales. Fue injusto, pero esta gente hablaba en serio. No conocían límites cuando se trataba de su necesidad de conocimiento. El objetivo era simple: para albergar todo el conocimiento jamás escrito. Según algunas estimaciones, la biblioteca llegó a contener entre 400 y 700 pergaminos que abarcaban desde medicina hasta astronomía,
matemáticas y filosofía. Los eruditos de Alejandría los utilizaron para cambiar el mundo. Algunos de los más grandes pensadores de la historia trabajaron aquí. Eratóstenes, el bibliotecario jefe, calculó la circunferencia de la Tierra con notable precisión. Utilizando únicamente sombras y matemáticas simples, Hiparco creó el primer catálogo de estrellas conocido y descubrió la precesión de los equinoccios, cambiando la forma en que la gente entendía la astronomía. Herófilo, uno de los primeros anatomistas, estudió el sistema nervioso y fue uno de los primeros en diferenciar entre venas y arterias. Calímaco desarrolló uno de los primeros sistemas de catalogación de bibliotecas, un modelo que influyó en la forma en que se han organizado los libros desde entonces. Los conocimientos producidos aquí sentaron las bases para siglos de progreso científico. Pero esta época dorada no duraría eternamente para una institución tan grandiosa. La Biblioteca de Alejandría no terminó con un único acontecimiento dramático. En cambio, su destrucción ocurrió en etapas a lo largo de los siglos, con diferentes gobernantes y conflictos que la fueron minando. El primer golpe importante pudo haber llegado en el año 48, antes de la Era Común, cuando Julio César se encontró atrapado en Alejandría durante una guerra civil. Para obtener ventaja, ordenó a sus hombres prender fuego a la flota enemiga. Pero el fuego se extendió más allá del puerto, alcanzando partes de la ciudad. Algunas fuentes sugieren que las llamas alcanzaron la biblioteca, destruyendo un número importante de pergaminos. Pero la biblioteca aún no había desaparecido. Unos siglos más tarde, durante el siglo III de la Era Común, el emperador Aureliano lanzó una campaña militar en Alejandría para recuperar la ciudad de manos de la reina Zenobia de Palmira. Sus fuerzas devastaron grandes secciones de Alejandría, posiblemente causando más daños a la biblioteca. Pero fue a finales del siglo IV cuando la biblioteca pudo haber sufrido su pérdida más devastadora. El Imperio Romano había abrazado oficialmente el cristianismo, y en el año 391, el obispo cristiano Teófilo lideró los esfuerzos para destruir los templos paganos en Alejandría. El Serapeum, un templo que pudo haber albergado parte de la colección de la biblioteca, fue uno de los sitios destruidos. Incluso después de estos acontecimientos, algunos creen que es posible que hayan sobrevivido partes de la colección de la biblioteca, pero si lo hicieron, se enfrentaron a otra amenaza en el año 642, cuando las fuerzas musulmanas del califa Omar tomaron Alejandría. Según un relato controvertido, Omar ordenó que se quemaran todos los libros restantes, supuestamente diciendo que si concordaban con el Corán, eran innecesarios, y si lo contradecían, eran peligrosos. Sin embargo, muchos historiadores dudan de esta historia y sugieren que fue una invención posterior y no un acontecimiento real. De cualquier manera, a estas alturas, lo que quedaba de la Biblioteca de Alejandría ya se había perdido para la historia. Siglos después, la idea de revitalizar la biblioteca volvió a cobrar vida. A principios del siglo XXI, el gobierno egipcio, con el apoyo de la UNESCO, inauguró la Biblioteca Alejandrina cerca del sitio original. Esta moderna biblioteca es un centro de aprendizaje que alberga millones de libros e instalaciones de investigación. Diseñado por un estudio de arquitectura noruego, su forma circular simboliza un sol naciente, un recordatorio de que el conocimiento, no importa cuántas veces se pierda, siempre se puede redescubrir. Pero ¿qué pasa cuando todos estos secretos quedan atrapados bajo capas de hielo? Número 2. Antártida. Este es uno de los lugares más extremos de la Tierra. Es el continente más frío, más ventoso, más seco y más aislado, situado en el fondo del planeta, cubierto de hielo que ha estado allí durante millones de años. Pero a pesar de su paisaje helado, guarda algunos de los secretos más importantes sobre el pasado, el presente y el futuro de la Tierra. Los científicos han venido aquí durante décadas, intentando comprender todo, desde el cambio climático hasta la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. Pero la Antártida es también la última zona salvaje verdaderamente intacta, y lo que sucede aquí podría repercutir en todo el mundo. Este enorme continente tiene un tamaño de unos 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo hace más grande que Europa. Casi toda la masa terrestre está cubierta por una gruesa capa de hielo, que contiene aproximadamente el 70% del agua dulce del planeta. Eso por sí solo lo convierte en uno de los lugares más cruciales de la Tierra.
Si tan solo una fracción de este hielo se derrite, el nivel del mar aumentará en todo el mundo, lo que afectará a millones de personas. Pero eso no es todo. La Antártida tiene imponentes cadenas montañosas, enormes glaciares e incluso volcanes activos. El continente está dividido en dos partes principales por las montañas transantárticas. La Antártida Oriental es una alta meseta cubierta de hielo, mientras que la Antártida Occidental es más accidentada e incluye la península antártica, que se extiende hacia Sudamérica. Esa es también la parte de la Antártida que se está calentando más rápido, y los científicos están compitiendo para descubrir por qué. Durante la mayor parte de la historia, la Antártida fue solo un rumor. Las civilizaciones antiguas especularon que debía existir una enorme masa de tierra en el sur para equilibrar los continentes en el norte. Pero nadie lo había visto nunca. Eso cambió a principios del siglo XIX, cuando exploradores de Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos finalmente confirmaron su existencia. Durante los siguientes 100 años, las expediciones se adentraron aún más en el continente helado. El comienzo del siglo XX se conoció como la era heroica de la exploración antártica, donde los exploradores arriesgaron sus vidas para ser los primeros en llegar al Polo Sur. En 1911, el explorador noruego Roald Amundsen ganó la carrera, venciendo al explorador británico Robert Falcon Scott, quien llegó semanas después pero no sobrevivió al viaje de regreso. Estas primeras misiones mapearon grandes partes de la Antártida y sentaron las bases para futuras investigaciones científicas. Pero lo que encontraron fue un lugar diferente a cualquier otro en la Tierra. El clima de la Antártida es brutal. La temperatura más fría jamás registrada en la Tierra fue aquí, 89,2 grados centígrados bajo cero en la estación Vostok, en 1983. El interior es tan seco que está clasificado como un desierto, con casi ninguna precipitación. Pero no dejes que la quietud te engañe. A lo largo de la costa, los vientos catabáticos descienden desde la alta meseta, alcanzando velocidades de huracán y convirtiendo a la Antártida en el continente más ventoso de la Tierra. Durante el verano, las zonas costeras pueden calentarse ligeramente, a veces superando el punto de congelación. Pero en invierno, cuando el sol desaparece durante meses, las temperaturas bajan y todo el continente se convierte en un páramo helado e inhóspito. Pero de alguna manera, la vida encuentra una manera de sobrevivir. A pesar de sus duras condiciones, la Antártida alberga una increíble variedad de vida, principalmente en el océano austral que la rodea. El pequeño fitoplancton forma la base de la cadena alimentaria, alimentando al krill, que a su vez sustenta ecosistemas enteros de peces, focas, ballenas y aves marinas. Los pingüinos, especialmente los pingüinos emperador y los pingüinos satelí, son algunos de los residentes más famosos y sobreviven los brutales inviernos acurrucándose en grupos enormes. Las focas, incluidas las leopardos de Weddell y las focas cangrejeras, prosperan en las aguas heladas, mientras que aves marinas como los petreles de las nieves y los escúas vuelan por encima. En la Tierra, la vida es mucho más limitada. Las únicas plantas que sobreviven aquí son musgos, líquenes y algunos microorganismos resistentes. Pero incluso en el frío extremo de la Antártida, los científicos han encontrado criaturas microscópicas como tardígrados y nematodos, lo que demuestra que puede existir vida en algunos de los lugares más duros de la Tierra. A diferencia de cualquier otro continente, la Antártida no tiene población humana permanente. Nadie vive aquí a tiempo completo, pero miles de científicos trabajan en estaciones de investigación durante todo el año. En la actualidad, más de 50 países operan bases de investigación en el continente, estudiando todo, desde el cambio climático hasta el espacio profundo. La más grande de ellas es la Estación McMurdo de los Estados Unidos, que sirve como un importante centro de investigación antártica. La Estación del Polo Sur Amundsen Scott, también administrada por Estados Unidos, se encuentra justo en el Polo Sur geográfico, donde los científicos estudian todo, desde la glaciología hasta la astronomía. La Estación de Investigación Británica Rotorua, en la isla de Adelaida, se centra en la biología marina y terrestre, mientras que la Estación Princesa Isabel de Bélgica destaca por ser la primera base de cero emisiones que funciona completamente con energía renovable. Estas estaciones existen bajo el Tratado Antártico.
Un acuerdo internacional único que impide a cualquier país reclamar la Antártida como propia y garantiza que todas las actividades sean con fines científicos pacíficos. Una de las razones más importantes por las que los científicos estudian la Antártida es comprender el cambio climático. Los núcleos de hielo extraídos de la capa de hielo contienen pequeñas burbujas de aire antiguo, lo que permite a los investigadores analizar la historia climática del planeta, retrocediendo más de 1 millón de años. Estos registros revelan cómo los niveles de dióxido de carbono y las temperaturas han cambiado a lo largo del tiempo, proporcionando datos cruciales sobre cómo la actividad humana está impactando el planeta hoy. Los científicos también están observando de cerca los glaciares de la Antártida, particularmente el glaciar Thwaites, a menudo llamado el glaciar del juicio final. Esta enorme capa de hielo se está derritiendo a un ritmo alarmante, y si colapsa, podría provocar un aumento dramático del nivel del mar a nivel mundial. Pero la Antártida también es un lugar clave para la astrofísica. El Observatorio de Neutrinos IceCube, ubicado en el Polo Sur, detecta neutrinos de alta energía del espacio profundo, ayudando a los científicos a aprender más sobre el universo. Debido a su fina atmósfera, su gran altitud y sus largos períodos de oscuridad, la Antártida es uno de los mejores lugares de la Tierra para estudiar el espacio. Mientras tanto, los investigadores que exploran lagos subglaciales enterrados bajo kilómetros de hielo están buscando microbios que podrían ofrecer pistas sobre la vida en lunas heladas. Al igual que Europa y Encélado, el ambiente extremo de la Antártida lo convierte en lo más cercano a un mundo extraterrestre que tenemos aquí en la Tierra. De cara al futuro, la Antártida enfrenta tanto desafíos como oportunidades. El cambio climático está transformando el continente con temperaturas más cálidas, lo que provoca un mayor derretimiento del hielo y cambios en las corrientes oceánicas. Los científicos están trabajando arduamente para comprender estos cambios antes de que causen daños irreversibles. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías están permitiendo a los investigadores explorar partes de la Antártida que antes eran inaccesibles, desde ecosistemas de aguas profundas hasta lagos subglaciales ocultos. La cooperación internacional sigue siendo crucial a medida que los países continúan equilibrando la investigación científica, la protección del medio ambiente y el creciente interés geopolítico en la región. Pero ahora hablemos del lugar donde el pasado no se congeló. En cambio, se secó, dejando tras de sí algo aún más inquietante. Número 1. La cueva de las momias. Las momias de Guanajuato pueden parecer fascinantes, pero nunca podrás adivinar la realidad detrás de su existencia. Los expertos nunca tuvieron la oportunidad de presenciar el desarrollo de los acontecimientos, y nunca lo harán. Pero estos cuerpos no estaban envueltos en vendas ni preparados cuidadosamente para la otra vida como las momias egipcias. Eran personas normales que murieron y fueron enterradas solo para que la naturaleza los preservara de una manera que nadie esperaba. Hoy están en exhibición en un museo que atrae a miles de visitantes cada año, pero su historia está lejos de ser sencilla. Es una mezcla de historia, tragedia, ciencia y controversia, todo envuelto en una de las atracciones más inquietantes y fascinantes de México. Todo comenzó a principios del siglo XIX, cuando un devastador brote de cólera azotó Guanajuato. La gente moría rápidamente, y la ciudad tenía que enterrarlos con la misma rapidez para evitar que la enfermedad se propagara. Las condiciones del cementerio, el aire seco, el suelo rico en minerales y las tumbas herméticas terminaron creando el ambiente perfecto para la momificación natural. Pero nadie lo sabía en ese momento. No fue hasta décadas después, en la década de 1870, que se descubrieron las primeras momias. Y la razón fue sorprendentemente burocrática. El gobierno local introdujo un impuesto sobre los entierros, y las familias tenían que pagar una tarifa para mantener a sus seres queridos en el cementerio si no podían permitírselo. Los cuerpos fueron desenterrados y retirados para hacer espacio para nuevos entierros. Fue entonces cuando los trabajadores empezaron a notar algo extraño. Muchos de los cuerpos no estaban descompuestos como esperaban. En cambio, se habían secado de forma natural, y su piel y sus rasgos aún estaban intactos. En lugar de simplemente enterrarlos nuevamente, los trabajadores almacenaron los restos momificados en un osario, y pronto la gente empezó a pagar para verlos.
Lo que comenzó como una solución práctica a un problema de espacio, se convirtió rápidamente en una de las atracciones turísticas más inusuales del mundo. En 1969, las momias habían ganado tanta atención que se creó un museo oficial, el Museo de las Momias, para albergarlas y exhibirlas. Hoy en día, el museo cuenta con más de 100 momias, cada una de ellas única. Algunos todavía visten la ropa con la que fueron enterrados. Otros tienen expresiones congeladas en el tiempo, algunas pacíficas, algunas que parecen gritar la parte más inquietante. Uno de ellos es un bebé momificado, considerado la momia más pequeña del mundo. La visión de estos cuerpos conservados plantea un sinfín de preguntas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Y cómo se sentirían al saber que sus restos ahora están en exhibición? Para algunos, el museo es una mirada fascinante a la historia, una forma de comprender las costumbres funerarias del pasado y el impacto de la epidemia de cólera. Para otros, es inquietante, incluso polémico. Los críticos argumentan que exhibir restos humanos de esta manera es una falta de respeto y convierte los lugares de descanso final de las personas en un espectáculo. El debate no es solo sobre ética, también se trata de preservación. En los últimos años han surgido preocupaciones sobre el modo en que se manejan las momias. En 2023, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México advirtió que una exposición itinerante con algunas de las momias podría representar un riesgo para la salud después de que uno de los cuerpos mostrara signos de crecimiento de hongos. Luego, en 2024, un trozo de un brazo se desprendió de una de las momias durante las renovaciones en el museo, lo que desató acusaciones de mala gestión. Mantener estas momias intactas no es una tarea fácil. Aunque se conservan de forma natural, la exposición a cambios de humedad, temperatura y luz puede acelerar su deterioro. El museo ha tomado medidas para controlar el medio ambiente, pero aún queda un largo camino por recorrer para garantizar su conservación a largo plazo. Los científicos también están estudiando cómo ocurrió el proceso de momificación en primer lugar, con la esperanza de aprender más sobre cómo estos cuerpos lograron sobrevivir durante tanto tiempo. A pesar de la controversia, el Museo de las Momillas sigue siendo una de las atracciones más populares de Guanajuato. Pasear por el museo es una experiencia escalofriante. Las momias se exhiben en vitrinas de cristal, algunas de pie, otras acostadas, con sus rostros congelados en expresiones que parecen demasiado reales para resultar cómodos. Cada uno cuenta una historia diferente, y aunque algunas exhibiciones brindan información sobre quiénes eran estas personas, muchas permanecen anónimas y sus identidades se perdieron en el tiempo. Las exhibiciones interactivas y las visitas guiadas brindan a los visitantes una comprensión más profunda de los rituales del siglo XIX y la ciencia detrás de la momificación. Pero ninguna explicación puede eliminar la inquietante sensación de estar cara a cara con los muertos. Nos vemos en el próximo video.